Hola a todos los que forman la comunidad de la cripta. Quisiera compartir mi experiencia paranormal. Esto me sucedió cuando mi familia se mudó de casa, hace aproximadamente algunos 2 años. Vivíamos antes en Guadalajara y tuvimos que mudarnos a la ciudad de Monterrey. Debido a un ascenso que mi padre obtuvo en la empresa donde laboraba, tuvimos que rentar un departamento cerca de su edificio, ya que al ser nueva la ciudad para nosotros, sería muy difícil trasladarse de un lugar a otro. En ese tiempo estábamos casi por salir de vacaciones de verano, y yo me encontraba a punto de pasar al tercer grado de secundaria, así que antes de llegar, mi madre ya había mandado papeles y prácticamente ya me encontraba dentro de otra secundaria. A lo que voy con todo esto, es que cuando llegué a Monterrey, tendría como 2 meses de vacaciones, porque ya me habían sacado antes de la secundaria. Mi padre por la mañana se iba al trabajo y mi madre se estaba acomodando en una tienda departamental con una de sus amigas que tenía en la ciudad. Así que por las mañanas yo me quedaba solo en la casa. Después el tiempo se alargaba hasta las 5 de la tarde, cuando los dos llegaban de trabajar. Y la verdad no me quejaba. Tenía todo para entretenerme: internet, videojuegos y demás cosas. Pero al cabo de unas 3 semanas, ya se me había hecho monótono, así que decidí salir a un pequeño balcón que teníamos por la ventana. Vi que también salió otro niño, más o menos de mi edad, del lado derecho del edificio. No estábamos a una gran distancia, así que nos alcanzábamos a comunicar con facilidad. Estuvimos hablando por un tiempo ese día, y al día siguiente se repitió lo mismo. Al cabo de unos días se convirtió en mi primer amigo en la ciudad, y como era de esperarse, él fue a mi casa y yo fui a la suya. Cuando entré por primera vez a su casa, algo me llamó la atención. Se trataba de una ouija. Esta la tenían colgada en la pared, a un lado de las escaleras. Yo, algo curioso, le pregunté si su familia la jugaba, a lo que él me respondió que no. Su padre la había comprado como un recuerdo de un viaje que había hecho hace unos años atrás, pero que él, hace precisamente un año, la había usado. Yo le pregunté qué era lo que había pasado, si había visto un fantasma o había escuchado algo. Él me contestó que no, que más bien lo veía como un objeto de decoración. Yo estaba muy curioso y le dije que si la jugábamos. Al cabo sus padres tampoco estaban. Él al principio me dijo que era muy aburrido y que no valía la pena, pero después de tanto insistir, al final terminó sincerándose. Él me dijo: la verdad sí la jugué, pero hace algún tiempo, pero me pasó algo y ya no la quiero jugar. ¿Y qué te pasó? ¿Algo feo? No, nada. Si la quieres jugar, pues lo harás tú, porque la verdad yo no quiero. Yo ingenuamente se la pedí para llevármela a la casa, ya que él no quería tocarla, a lo cual accedió. Llegué a mi casa y antes de que mis padres llegaran comencé a usarla. No te voy a mentir, la verdad es que sí sentía cómo se movía por sí sola, pero me decía a mí mismo que era mi subconsciente. Entonces terminé la sesión y todo estuvo normal durante lo que quedó del día, hasta que llegó la noche. En ese momento yo tenía un armario enfrente de mi cama. Este siempre estaba cerrado, pero esa noche recordé que lo cerré varias veces y este se volvía a abrir. No sabía la razón. Yo lo atrancaba pero no daba resultado. Al poco tiempo se encontraba de nuevo abierto. Yo me cansé y decidí que era mejor irme a dormir. Pero por la noche fue peor. No podía conciliar el sueño. Y además sentía mucho miedo, algo que no era propio de mí. Cuando volteé a checar la hora, eran las 2:30 de la madrugada, pero no lograba conciliar el sueño. Fue en ese momento que sentí que alguien me observaba. Sentía como desde adentro del armario había alguien
que me clavaba su mirada desde la oscuridad. Sigo sin comprender cómo no tuve el valor de pararme de la cama. Yo nunca fui miedoso, pero esa noche el miedo me dominaba. No quería ni prender la luz. No recuerdo a qué horas me dormí, pero a la mañana siguiente me desperté con muchas marcas de garras en todo mi cuerpo. Era como si un animal salvaje me hubiera atacado. Además me sentía muy débil. Cuando me levanté, mis padres ya no estaban. Me fijé en el reloj y pasaban de las 12 del mediodía. Tomé la ouija y se la fui a entregar a mi amigo. Pensé que tal vez así todo terminaría, pero no fue así. Durante la noche siguiente pude ver una silueta que salía del armario. Esta era la silueta de un hombre, algo pequeño, como de 1,40 m, y tenía unos cuernos que salían de su cabeza. Recuerdo muy bien que salía y se sentaba en el piso, como lo haría un gato, o sea, doblando sus rodillas y apoyándose con sus palmas. 2 noches más duré con ese martirio, hasta que no soporté más y le dije a mis padres. Por suerte me creyeron y me llevaron con una curandera, no sin antes darme una buena regañada por andar jugando con la ouija. Ella me dijo que lo que tenía en el armario era un espíritu maligno, ya que me hacía daño durante las noches. Por eso despertaba con rasguños. Al fin de cuentas, durante unos meses, me tuve que dormir con mis padres, hasta que por fin aquella señora me logró ahuyentar al espíritu. Pero jamás volví a dormir en ese cuarto, hasta que nos mudamos a una casa. Por suerte todo acabó ahí, y no pasó nada más grave. Mi nombre es John, y quiero contar una experiencia paranormal que tuve en mi antigua unidad. En realidad una de varias, ya que es un regimiento donde siempre pasaron cosas muy extrañas. Esto sucedió alrededor del año 2000. Yo era instructor en un regimiento. No quiero dar nombre de la unidad para no tener problemas. Esto ocurrió un día en el que me tocó hacer mi turno de guardia de 24 horas. Todo el día fue muy tranquilo, y eso me alegraba, ya que la noche debería de ser igual de tranquila. Pero en realidad aquella noche me ocurriría algo que nunca olvidaré. Cuando llevé a los últimos soldados a cenar por eso de las 8 de la noche, todo estaba tranquilo. Ellos cenaron y yo salí a fumar un cigarrillo cerca del incinerador, lugar donde se tenía vista de los comedores y la cancha de fútbol de la unidad. Cuando de un momento a otro empecé a oír ruidos en el lavadero de bandejas, donde los soldados lavan sus platos y cubiertos. Al voltearme, vi que alguien estaba lavando su bandeja. Apagué mi cigarrillo y me dirigí a él, pero al levantar la vista, ya no estaba. Lo cual me hizo pensar que a lo mejor estaba dentro del comedor, y que al verme se había ido corriendo. O bueno, eso es lo que quería pensar. Al momento de llegar dentro del comedor, le pregunté a los soldados quién había salido del rancho sin mi permiso. Todos me miraron y me dijeron: mi cabo, no ha salido nadie. Usted dejó cerrado el portón y nadie ha podido salir. Lo cual en ese momento me hizo percatarme de que en realidad yo nunca había sentido o habría visto que el portón se abriera. Era un portón muy grande, de madera y pesado. Lo dejé pasar, pensando que solo fue idea mía. A eso de la 1 de la mañana, me dispuse a hacer el relevo de los soldados, apostados en las casetas de guardia de la unidad. Uno a uno se fueron presentando, mientras hacía el relevo. Después les di algunas indicaciones. Dentro de todos los puestos de guardia, hay uno en particular que está a un costado de la morgue de la ciudad, y en ese lugar, hace muchos años atrás, un soldado se había quitado la vida. Desde ese acontecimiento nadie se quedaba en ese lugar, y si se quedaba alguien, se colocaban en un lugar más apartado, ya que se cuenta que alguien les mueve la garita, además de que también arrojan piedras, y uno no puede saber de dónde provienen.
a lo cual esa garita la apodaban como el cobarde, ya que muchos huían del lugar. Pero a todo esto yo no le daba importancia. Esa noche, como a las 2 de la mañana, me dispuse a salir a caminar por los límites de la unidad. De esa manera también controlaba a los soldados que estuvieran en su turno de guardia y durmiendo. Cuando al pasar por entre los árboles me percaté que alguien salió corriendo hacia el puesto del cobarde. Yo apuré mi paso, queriendo sorprenderlo, pero para mi sorpresa no había nadie, y no había modo de que se escondieran, pues lo habría visto. Así que solo verifiqué que no hubiera nadie y seguí caminando, revisando las demás garitas con guardias. Cuando fueron las 3 de la mañana, me dispuse a hacer el siguiente turno de guardias. Desperté a los que estaban dormidos descansando, y después me dispuse a sacar a los soldados y hacer el cambio de guardias, mientras uno a uno se presentaban al hacer el relevo. Llegué al puesto del cobarde. Cuando estaba por las escaleras de la garita, vi a alguien bajar, y en eso se presentó el centinela del puesto 4. Sin novedad, mi cabo. Yo me le quedé mirando y le dije, ok, a la cola de mi caballo. Eso quiere decir que se uniera a la fila de la guardia. Mientras caminaba, me percaté de un detalle que tenía el soldado. Usaba casco de acero y tenía manta de Castilla, con un uniforme antiguo que ya no se utilizaba. Grité muy fuerte, alto, y los soldados se detuvieron, a lo que algunos chocaron entre sí, y uno de ellos chocó conmigo. Después de lo acontecido, me percaté de que todos estaban asustados y pálidos. Cuando me dirigí al último de la fila, este se encontraba rezando. Después le pregunté, «El soldado con casco, ¿dónde está?». Uno de ellos me respondió muy asustado, «Mi cabo, en el momento que usted comenzó a caminar, el soldado de la garita del cobarde se puso en la fila, y todos vimos cómo desapareció como si fuera humo o una niebla, y comenzamos a rezar». Yo les contesté algo molesto, «¿Alguien quiere hacerme una broma?». Lo cual todos me contestaron, «No, mi cabo, no es broma, se lo juramos». Quedé muy consternado y decidí volver. Antes de llegar a la garita, se veía a alguien dentro de ella, a un soldado con manta y con un casco. Me apresuré y subí a la garita, pero para mi sorpresa no había nadie en ella. En ese momento pude entender que realmente era el fantasma del soldado que se había suicidado, y no fue mi imaginación. Terminé mi ronda con los soldados y al llegar a la guardia principal, me presenté con el comandante de guardia y le conté lo sucedido. Él me respondió no creyendo nada. «Debe ser el cansancio, muchacho. Tómate un café y relájate. Estás muy pálido». A lo que yo le respondí, «Pero yo no fui el único que lo vio. Los soldados del relevo vieron todo lo que pasó. No fue mi imaginación». Pero aún así no me creyó nada. Lo único que logré era que se burlara de mí. Pero yo estaba muy seguro de lo que vi. Y al terminar mi guardia me fui al casino a tomar mi desayuno y me senté en un rincón del comedor. Uno de los muchachos del casino me preguntó, «¿Saliente guardia, mi cabo?». «Sí», le respondí y le pedí un café y un sándwich. En ese momento llegó un suboficial y se sentó a mi lado. Después me dijo, «¿Cómo estuvo tu guardia? Ya me contaron lo que te pasó». Yo lo miré y le contesté con algo de rabia, «Mire, mi suboficial, con todo respeto, por favor no se burle». «No, mi cabo, no quiero burlarme, solo decirte que yo también lo he visto correr hacia la garita, subir y cuando te acercas no hay nadie. Así que tranquilo, chiporro, ahora toma tu desayuno y vete a dormir». Me tomé mi desayuno y me fui a dormir. Pasaron los días y a eso de las 3 de la mañana, golpearon la puerta de mi pieza, y era el sargento que estuvo de guardia esa noche conmigo. «Chiporro, lo vi como te veo a ti. Vi cómo corrías en la garita del cobarde y subía por ella. Subí a ver y no había nadie.
Disculpa por dudar de ti. Después de estar un tiempo conmigo, él se fue y yo seguí durmiendo. Ya las veces que me tocaba hacer guardia por las noches, evitaba pasar por ese lugar o solo lo ignoraba. Ahora esa unidad ya no está y en el terreno de la unidad se ha construido un supermercado. Pero tengo amigos que trabajan ahí. Me cuentan que penan mucho en el supermercado. Se ven sombras y se escuchan ruidos. Yo solo les digo que es el soldado que aún se pasea por estos lados.